¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro video de este canal Ergo Hackers. En esta ocasión voy a tratar de darles algunos pasos o algunos milestones que debemos alcanzar para la implementación de ISO 27000. Está de más, pero quiero aclarar que esta no es una implementación paso a paso. Estos son milestones o pasos claves que hay que completar en la implementación de un ISO. Recuerden que para la implementación de un SGCI o un sistema de gestión de la seguridad de la información o un sistema de gestión de información hay muchos detalles que hay que hacer y hay muchas cosas, muchas actividades que hay que completar. Entonces, si bien este video va a tratar de resumir todo eso, no es una implementación completa ni mucho menos reemplazaría una consultoría de un profesional. Pero nada, habiendo aclarado eso, vamos al video. Y bueno, el primer paso importante que hay que hacer para la implementación de un SGCI o la implementación de ISO 27001 es obtener la aprobación de la gerencia general o obtener la aprobación de junta directiva o cualquiera que sea el ente que mire el negocio o que maneja la plata o el dinero dentro de la organización, ¿no? Y es que este es un punto muy importante porque si no tenemos la aprobación de esta entidad o del CEO o del gerente de negocio o del gerente general, posiblemente no vamos a tener recursos para implementar un SGCI, no vamos a tener presupuesto asignado para el proyecto, no vamos a tener el tiempo, posiblemente tampoco tengamos personal o no podamos usar personal de la organización para poder implementar. Entonces, obtener la aprobación del CEO o del gerente general de la junta directiva es muy importante y es el primer paso a seguir en la implementación de un SGCI. Luego de eso hay que establecer cuáles son los requerimientos y las partes interesadas del proyecto, es decir, las partes interesadas pueden ser clientes, pueden ser proveedores, puede ser personal interno, es decir, a quién vamos a beneficiar con la implementación de un sistema de gestión de la información. Y es que definiendo quiénes son las partes interesadas nos va a ser mucho más fácil definir cuáles son los requerimientos del proyecto, ¿no? Por ejemplo, no van a ser los mismos requerimientos si las partes interesadas, por ejemplo, es el departamento de finanzas, a que las partes interesadas sea el departamento de marketing, el departamento de consultoría u otros departamentos de la organización, y por supuesto tampoco va a ser los mismos requerimientos si las partes interesadas son clientes o son proveedores. Entonces, definiendo esto tenemos un proyecto o podemos definir un proyecto más claro o el alcance de un proyecto y entonces así poder tener una implementación exitosa. Como tercer paso es delimitar el alcance del SGCI y el objetivo del SGCI. Por ejemplo, si nuestra empresa es demasiado grande, posiblemente incluir toda la empresa en la primera implementación no sea una buena idea porque es un trabajo muy grande. Entonces podríamos empezar a dividirlo por departamentos, por procesos de negocio, es decir, establecer el alcance y el objetivo que tiene nuestro SGCI. El cuarto paso podría ser definir la metodología de análisis de riesgo que vamos a utilizar para definir el SGCI o para definir los riesgos más grandes dentro del proceso o de lo que vayamos a implementar o de lo que vayamos a auditar bajo ISO 27001. Una de las más populares es la metodología española Magerit porque es que abarca muchos aspectos y realmente es muy detallada para definir riesgos. Sin embargo, la metodología de la NIST también es muy utilizada. Aquí es cuestión de preferencias y posiblemente hasta sea una decisión de negocio, ¿no? Nosotros podíamos presentar las opciones que tenemos y de repente el negocio nos podría ayudar a tomar una decisión y definir una metodología de riesgo. El siguiente paso, y es que habiendo definido la metodología de riesgo, sería hacer un análisis de riesgo para definir nuestra línea base, es decir, para definir dónde estamos. ¿Estamos en un porcentaje de riesgo muy alto? ¿Estamos en un porcentaje de riesgo muy bajo? ¿Qué es lo que vamos a hacer o cómo estamos frente a un análisis de riesgo? Y es que este paso nos va a ayudar a saber en dónde estamos posicionados, cuáles son nuestros riesgos más altos, obviamente tomando en cuenta impacto y probabilidad, y así poder tomar una decisión sobre qué riesgos vamos a mitigar, porque ojo, no hay que mitigar absolutamente todos los riesgos, sino que los riesgos que realmente impacten al negocio. Recuérdense que está el tema de apetito del riesgo que lo define el negocio y es simplemente qué tanto riesgo está el negocio dispuesto a aceptar, porque yo les podría dar un ejemplo de decir, bueno, este riesgo es 95%, pero por alguna razón el negocio está dispuesto a aceptarlo y en tanto el negocio de la aceptación, desde el lado de sistemas o desde el lado de seguridad informática, pues nada, nos queda seguir órdenes nada más. Y bueno, teniendo esta línea base, creamos el famoso estatuto de aplicabilidad, que dentro del mundo de ISO es simplemente decir qué controles vamos a aplicar y qué controles vamos a dejar fuera. Obviamente esto son palabras muy resumidas porque el estatuto de aplicabilidad va mucho más allá, pero para fines del video creo que lo define muy bien. ¿Qué controles de la ISO 27001 anexo A vamos a implementar y cuáles no? Y entonces, dentro de esos controles queda nuestro estatuto de aplicabilidad. Y bueno, ya sabiendo qué controles vamos a implementar, recuérdense que los controles están definidos otra vez en el anexo A de la 27001. Sin embargo, tenemos la 27002 que es un detalle del anexo A de la 27001. Entonces,
Si algún control se nos es muy ambiguo o no lo entendemos muy bien, nos podemos apoyar en la ISO 27002 para ver el detalle a qué se refiere ese control. Pero bueno, una vez definido el estatuto de aplicabilidad o el SOA, como se lo conoce comúnmente, podemos entonces empezar a implementar controles o contramedidas para cumplir con esos controles. Pero bueno, teniendo el estatuto de aplicabilidad definido o el famoso SOA, entonces podemos implementar un proyecto o definir un proyecto para la implementación de controles. ¿Quién los va a implementar? ¿Cuándo se van a implementar? ¿Cómo se van a implementar? Es decir, tener un proyecto, un plan de proyecto. Y aquí es donde podemos implementar pues metodologías de manejo de proyecto, como por ejemplo Scrum. No sé, se me ocurren tantas, pero la que más se adecue a la empresa. El punto acá es definir un proyecto y saber un deadline, tener un deadline de cuándo lo vamos a implementar, quién lo va a implementar, cuánto nos va a costar, es decir, tener un proyecto definido. El siguiente paso, y muy importante, y a veces lo dejamos por muy fuera, de verdad, es definir una metodología de revisión de los controles. Esto es sumamente importante para eso porque entonces nos va a dar una idea de si los controles que aplicamos están reduciendo el riesgo que definimos al inicio. Es decir, si nosotros implementamos una metodología de análisis de riesgo muy buena, implementamos controles, gastamos mucha plata en implementar, pero no sabemos cómo medir la efectividad de esos controles o la eficacia de esos controles, pues básicamente no estamos haciendo nada porque no estamos sabiendo o no estamos teniendo control sobre nuestro sistema. Y es que algo que caracteriza a eso es que es muy apegado también al negocio, es decir, no solo ve el lado técnico de la implementación de un control, sino que también ve el lado del negocio, que también lo estamos manejando, ¿no? Muy apegado al tema de gobierno y gobernanza. Debo de saber qué tengo y cómo lo estoy manejando o cómo lo estoy protegiendo. Siguiente paso sería definir una metodología de documentación, donde voy a documentar todo lo que estoy haciendo, todo lo que he hecho, los controles, políticas, procesos, procedimientos, proveedores, SLAs, etcétera, etcétera. Todo lo que sea del control del SGCI, ¿dónde lo voy a mantener? Lo voy a mantener en un repositorio central, lo voy a mantener en la nube, a quién se lo voy a dar acceso o no. Todo el tema de documentación es donde entra en este punto y es que es sumamente importante porque cuando venga el auditor oficial de ISO, una de las primeras cosas que va a preguntar es dónde tenemos la documentación y a quién se la estamos compartiendo. Recuérdense que definimos ya partes interesadas que posiblemente quieran tener acceso a esa documentación, entonces debemos de definir todo eso. El siguiente paso es definir una metodología de entrenamiento o un programa de entrenamiento de awareness, como se le conoce comúnmente, y esto es con el fin de concientizar a toda la organización de la implementación de un SGCI. Obviamente, un programa no va a ser exactamente el mismo para toda la organización. Posiblemente un programa puede ser distinto para el área técnica o el área de IT, como puede ser distinto para el área de marketing, para el área de finanzas, para el área de recursos humanos. Recuérdense que todos estos departamentos al final, de forma directa o indirecta, van a tener contacto con un SGCI, ¿verdad? Entonces es de suma importancia tener programas de concientización y capacitación para el personal que va a estar interactuando con un SGCI, que al final de cuentas va a ser toda la empresa. El siguiente paso está un poco obvio, pero podríamos definirlo como poner en marcha todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Posiblemente todo lo que hemos hablado, todos los puntos que hemos hablado hasta el momento se podrían definir dentro de un plan y ahora sí toca ponerlo en marcha. Y es aquí donde nos es muy útil la ISO 27002 o la ISO 27001 en el anexo A, que nos definen los controles que vamos a implementar. Sin embargo, esto ya lo tuvimos que haber definido en el estatuto de aplicabilidad, pero este paso lo podríamos tomar en cuenta como la oficialización, si es que se me permite la palabra, del SGCI, la puesta en marcha. Vamos a empezar a tomar métricas, vamos a empezar a concientizar a las personas, vamos a empezar a medir los controles, vamos a empezar a medir SLAs, etcétera, etcétera. Es decir, tener un gobierno y gobernanza sobre el sistema de gestión de la información. Una vez ya haya pasado un tiempo específico para la implementación del SGCI o que el SGCI está operando o sea operacional dentro de la organización, queda hacer la auditoría interna, que esta es auditoría hecha por el personal de la empresa. Obviamente no puede ser el mismo personal que implementó el SGCI, pero sí que tiene que ser personal interno de la empresa. Y esto es un punto muy clave porque es un punto que el auditor oficial va a pedir resultados de la auditoría interna para ver qué tan bien nos autoevaluamos. Y obviamente él va a hacer sus conclusiones, va a hacer sus propios chequeos, pero sí que es una parte muy importante. Y es que a nosotros mismos nos sirve para saber qué tan bien estamos implementando un SGCI, ¿verdad? Y por último, el siguiente paso sería hacer un review con gerencia general o junta directiva o quien sea que nos haya aprobado el proyecto para ver qué tan bien lo estamos haciendo o qué tan bien se está comportando el SGCI dentro de la organización. Y es que es un tema muy importante también porque aquí se pueden ver los proyectos de mejora. Es decir, si el auditor viene y ve que nosotros tenemos un programa de auditoría interna, pero que ahí lo dejamos o no hicimos ningún proyecto de mejora
sobre los hallazgos de esa auditoría interna, pues básicamente le estamos demostrando poca madurez en nuestro sistema de gestión de la información. Entonces, este último paso es muy importante porque no solo demuestra la madurez que tiene nuestro sistema, sino que nos sirve a nosotros para mejorar algunos puntos que posiblemente pudiesen haber sido hallazgos mayores cuando el auditor oficial venga y nos pueda costar la auditoría o la certificación como tal. Y bueno, en grandes rasgos, esta es una implementación de un sistema de gestión de la información o un SGCI o dígase ISO 27001. Sin embargo, hay otros approaches o otros métodos para implementación. Yo he visto en lo personal y uno que a mí me gusta mucho es el método de Plan, Do, Check, Act o planear, hacer, verificar y actuar específicamente. Y es que los pasos que les acabo de dar caben perfectamente en este modelo que les acabo de mencionar. Sin embargo, este modelo tal vez le da un poco más de orden a todo el proceso, ¿no? Y de hecho es una de las metodologías más famosas o más utilizadas para la implementación de un SGCI. Y es que, por ejemplo, en la etapa de planificar podríamos entender como iniciando el SGCI, analizando de repente el sistema existente o de repente definiendo el ámbito de aplicación o el famoso SOA, podríamos crear la política de seguridad, es decir, todos los pasos que les di, pero en el ámbito de planificar. En el ámbito de hacer o en la etapa de hacer podríamos decir que podríamos estructurar la organización, decir cuál es la estructura, quiénes son los jefes, quiénes son las partes interesadas, quiénes son las entes a las que les reportamos, etcétera, etcétera, ¿no? De repente ver el programa de capacitación y concientización, por ejemplo, definir un programa de gestión de incidentes importantísimo dentro de un SGCI. Y bueno, este tipo de actividades se podrían hacer en la etapa de hacer. En la etapa de verificar, pues obviamente vendría el tema de auditoría interna que les había comentado, de repente definir las mediciones que vamos a utilizar o cómo vamos a medir el sistema de gestión de la información. Y finalmente en la etapa de actuar podríamos definir la mejora continua que también lo hablamos en el modelo anterior, ¿no? Pero bueno, estos son modelos que podemos utilizar. Obviamente ISO no es una receta de cocina que aplique exactamente lo mismo para todos los casos. Esto se define punto por punto y podríamos utilizar la metodología que más se nos acomode o que más se acomode al negocio como tal. Y bueno amigos, en muy pocas palabras, esta es la implementación de un SGCI o la implementación de un ISO. Obviamente, y repito como lo dije en la introducción del video, esto es únicamente la superficie de la implementación de un SGCI, que por sí es una tarea que consume mucho tiempo y muchos recursos. Sin embargo, yo les quería dar un overview o más o menos darles o empujarlos en la dirección correcta si es que ustedes así lo están pasando o necesitan implementar un SGCI como tal. Pero nada, esto es en muy pocas palabras la implementación de un SGCI. Si ustedes vieron algo nuevo en este video o aprendieron algo nuevo, por favor suscríbanse, compartan, denle like, comenten qué les gustó, qué no les gustó, qué quisieran que sacáramos, qué nuevo contenido quisieran ver en este canal, que este canal es de ustedes y para ustedes. Y al final nos van a ayudar a cumplir la meta de este canal y es que queremos que la educación llegue a muchas más personas. Así que nada, eso es todo por hoy, espero les haya gustado y nos vemos muy pronto.